Y a veces nos mostramos un poco desconfiados, hasta angustiados, nos llega a dar ansiedad. Cuando vemos que Dios nos va dirigiendo, nos va diciendo es que es por aquí, y queremos voltear a lo mejor para otro lado y decir, no, pues a lo mejor hay otra opción, otra manera de hacerlo, otra alternativa, y no nos lo permite, y se sigue poniendo el dedo en la llaga, porque desea limpiarnos, desea ayudarnos, desea que caminemos conforme a su voluntad. Todos escuchamos, la mayoría que estuvimos aquí el domingo pasado, escuchamos que el Antiguo Testamento está dividido por 400 años en los cuales no se levantó profeta. Después de Malaquías, fueron 400 años en los cuales no hubo alguien que se levantara en nombre de Dios para atalayar al pueblo como profeta. Fueron 400 años de silencio total. No es poquito tiempo, no son 5 años, 4 años, no son 400 años en los que el pueblo, después de que regresa de la cautividad, pasan algunos años y termina como llevando una religión un tanto a conveniencia. De hecho, no sé si lo sepan, durante los 70 años de cautiverio, surgió un libro llamado la Torá en Babilonia, o sea, en lo que fue la cautividad del pueblo de Israel. Y la Torá es, digamos, el fundamento actual del judaísmo. Y se van agregando interpretaciones, y se va haciendo cada vez mucho más grande el ancho de la Torá. Perdón, del Talmud, me equivoqué, está el Talmud. El Talmud es un libro que no es los 5 libros del Pentateuco de Moisés. El Talmud se hizo en Babilonia, y gran parte del judaísmo actual toma el Talmud como parte de su esencia, de su forma de vida. Cuando regresa el pueblo de Israel, pues se traen todas estas mezclas de Susa, de la capital del pueblo, de lo que es Babilonia, y se traen muchas mezclas. Cuando uno se pone a leer el Talmud, aunque sea por breves momentos, hay mucho misticismo, hay mucha superstición en las creencias que tenían los judíos. O sea, había como mucha mezcla, se mezclaron mucho en ideas cuando estuvieron en el cautiverio. Y entonces eso provocó que el regreso del pueblo a Jerusalén se volviera un poco difícil de poder asimilar desde el punto de vista de Dios, porque venían con muchas mezclas, venían con muchas ideologías propias, lo que platicábamos hace 8 días, ¿no? Estos 400 años de silencio es una consecuencia de que el pueblo no fue diligente, de que las personas sí les interesaba a Dios, pero también les interesaban sus propios asuntos. Sí veían a Dios como parte de su vida, pero no como el todo de su vida, no por el cual valiera la pena entregarse confiadamente a su voluntad. ¿Sí me explico? Entonces, en ese tiempo guardó silencio Dios durante 400 años. No poquito, no fue un breve instante de tiempo, sino fue una buena cantidad de años en los cuales sencillamente hubo profeta, hubo muchos levantamientos, Roma invadió las tierras de Judea, de Galilea, y bueno, básicamente para cuando aparece Jesús, la manera en la cual aparece Cristo es en un momento en el cual se había levantado un hombre que en aquel momento parecía tener algún grado de espiritualidad. Y aunque no lo crean, de verdad la gente sí lo creía. Se llamó Herodes el Grande. ¿Por qué la gente creía hasta cierto punto que había algo de liderazgo de Dios en este varón, en este hombre? Porque él terminó de construir el templo de Jerusalén. O sea, el templo de Jerusalén se había medio construido durante los años previos a esos 400 años, se había construido y se había abandonado completamente. O sea, se había dejado sin hacer nada en lo absoluto. A nadie le interesaba poner un ladrillo, a nadie le interesaba poner una antorcha. O sea, se abandonó completamente. Entonces, este hombre, que es hijo de un siervo de un senador romano, Herodes, resulta que se levanta y le dice
los romanos: oigan, pues yo puedo, porque el pueblo judío era como muy, se levantaba con armas, y era muy rebelde, por llamarlo de alguna manera, del Imperio Romano. Y entonces este hombre, usando de astucia tanto política como de religión, le propone a los romanos: oigan, pues déjenme terminar de hacer el templo y van a ver cómo se van a apaciguar. Y entonces los romanos vieron en ello una oportunidad para calmar el ambiente tenso de la política de los judíos, y le dan permiso de acabar el templo. Entonces termina el templo de Jerusalén, y obviamente para los judíos esto representó algo así como que: ¡ay, Dios está con nosotros! Y fue por medio de este hombre que lo terminó. Entonces comenzaron a poner su mirada en alguien que no estaba buscando a Dios en serio, estaba beneficiándose del momento cultural, del momento que estaba atravesando el pueblo, y de que Roma no lograba apaciguar, no lograba darle a los judíos su parte, su porción. No veían cómo les construían caminos. O sea, lo que los romanos sabían hacer muy bien era cuestiones de arquitectura y demás, y entonces les construían caminos de piedras, etcétera. Y con todo, siempre había este corazón de los judíos de estar que ellos se levantaran en armas para echar fuera a los romanos, ¿no? No lograban cómo apaciguarlos, y lo que hizo Herodes fue por medio de la religión. Y entonces les propuso: vamos a terminar de construir el templo. De tal manera que se levanta una corriente judía que empezó a ver a Herodes, se decían los herodianos, como una parte de que veían a Herodes como una especie de profeta, o cuando menos un líder que los estaba ayudando en cuestiones religiosas. Había vuelto a construir el templo, ¿no? Lo había terminado, le había puesto edificios más bonitos. Y no solo eso, sino que además tiene la habilidad de decir: a ver, ¿saben qué? El pueblo de Dios, vamos a volver a ordenar sacerdotes como antes. Y entonces Herodes promueve que se vuelva a iniciar el sumo sacerdote, que empiece a haber sumos sacerdotes, ¿sí? Es decir, comienza a tomar cosas de los judíos desde el punto de vista religioso para ponérselos, de tal manera que los judíos empezaron a sentir que ya Dios estaba con ellos, que estaban cambiando las cosas, que después de 400 años de silencio, por fin un templo, ¿no? Ya hay nuevamente sacerdotes. Y están los fariseos por un lado construyendo sinagogas a nivel local en los pueblos. Y entonces todo pareciera pintar como que todo viene encaminado a un avivamiento, a un despertar espiritual entre el pueblo de Israel, gracias a la intervención de Herodes. ¿Sí me debe entender? O sea, parecía que había un despertar espiritual entre el pueblo. Entonces, todo este ambiente se da en estas circunstancias cuando viene el nacimiento de Jesús. Y lo que produce el advenimiento de Cristo, la llegada de Jesús, es algo que llama mucho la atención, y es lo que quisiera que pudiéramos leer, porque obviamente cuando es anunciado el nacimiento de Jesús, provoca reacciones. Y es lo que quisiera que leamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 2. Obviamente para los judíos su religión estaba tranquila, ya la llevaban, estaban en paz. Lo único malo que tenían era que estaban los romanos ahí metidos en sus tierras, pero ya encontrarían la manera en que Dios les ayudaría a echarlos fuera. Pero básicamente ellos creían que espiritualmente ya podían sentirse en paz, podían sentirse tranquilos, ¿no? Y dice en Mateo capítulo 1, dice la escritura a partir del versículo número 18, dice la escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José,
hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí ya cambia el propósito de Jesús. Más bien, aquí nos dice cuál es el propósito de Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. No es lo mismo de que diga, él va a construir edificios, él va a construir iglesias, él va a construir un sistema religioso. No, el propósito de Jesús era, él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Jesús no vino a darnos una religión, a darnos una manera de pensar religiosa, sino nos vino a salvar de algo que estorba entre Dios y nosotros, ¿sí? Que es salvarnos de nuestros pecados. Y este es el principio por el cual vale la pena que nos volvamos con todo el corazón a las palabras de Jesús, porque el propósito de Jesús y de sus palabras es justamente este: salvarnos de nuestros pecados. En otras palabras, quiere limpiarnos, no quiere que estemos sumergidos en una vida de maldad. ¿Sí me ven? Y entonces dice la Escritura, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, el propósito de Jesús, ¿cuál es? Salvarnos de nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? No vino a imponernos una religión, vino a salvarnos de nuestros pecados. Cada uno de nosotros tiene en lo particular ciertas debilidades, ciertas concupiscencias, es decir, deseos fuertemente exaltados en un sentido u otro. Cada uno de nosotros tiene características distintas, pero Él es capaz de ayudarnos a cada uno de nosotros de manera particular y personal para salir de esas cosas en las cuales a lo mejor podemos estar sumergidos todavía. ¿Sí me doy? Porque para eso vino. No vino para enredarnos ni para tratar de lavarnos el cerebro, para darnos el corazón. ¿Sí? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo recibieron esta buena noticia entre la religión judía, entre esta ya clase judío política religiosa? Dice el capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entiéndase por magos, personas que practicaban distintos oficios, poco conocidos para la mayoría de las personas. O sea, normalmente decimos, no, pues eran magos. Entonces sí se vale la magia. No. Es como veíamos hace 8 días la palabra vino. No había un término para referirse específicamente a los astrólogos. Entonces, a todos los astrólogos los agarraban y los ponían dentro de la misma canasta de los magos, dentro de la misma canasta de los curanderos, dentro de la misma canasta. O sea, eran como distintos oficios que los ponían como magos, ¿sí? Pero no porque practicaran la magia como a lo mejor nos imaginamos, ¿no? De aventar algo de 100 pisos y se hace humo y todo eso. O sea, no tenía que ver con desapariciones ni nada por el estilo, o cosas de adivinación. Ellos estaban, o se les definía como magos, que podían medir a través de la observación, como los mayas aquí en México, ¿no? Podían deducir o concluir a través de ciertas mediciones, a través del método empírico, de estar observando las cosas, podía ya definir ciertos momentos y ciertas circunstancias que se iban a cumplir climáticamente, algún evento astronómico, etcétera, a través de la observación. Entonces les llamaban magos. Pero bueno, la verdad es que en aquella época se les llamaba magos a todo lo que no entendían. Por eso el término es mago, ¿no? Hay algunos, me ha tocado escuchar cuando menos a 2 personas decir que la magia blanca es a la que se refiere aquí la Biblia, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Eran personas que se dedicaban al oficio de estar estudiando los cielos, de la astrología, etc. ¿Sí me debe entender? Entonces, estos personajes observaron
en el cielo una particularidad en aquella época que la verdad es que pasó desapercibido o ignorado voluntariamente por la mayoría de las personas. Observaron una estrella nueva en el firmamento. Si era un cometa, quién sabe, la verdad no sabía decirlo. Lo que es una realidad es que para alguien que observara durante todo el tiempo, que se dedicaba a observar los cielos, este fue un evento que los hizo entrar en una conciencia de decir, algo está por nacer. O sea, alguien importante está por nacer. Esto es interesante porque son personas que se dedicaban al estudio del cielo y que todo el tiempo estaban mirando las estrellas. Y resulta que se dieron cuenta de este evento antes que la propia ciudadanía y los propios judíos. O sea, los judíos pasaron desapercibidos por este evento astronómico, mientras que otras personas dijeron, es que esto no es normal, no está dentro de lo que habitualmente observamos. Esto es evidencia de algo que va más allá. Y el Espíritu Santo lo que hace, en lugar de ponerles en su corazón, no, pues es que van a ser un nuevo emperador chino, no, pone en su corazón la llegada del Mesías. Es decir, no nos guía a pensar en otras alternativas, no, lo que viene a su mente es, va a llegar el Mesías de entre los judíos, ¿sí? Esto nos demuestra que cuando el Espíritu Santo pone en nuestros corazones el buscarlo a Él, proviene de Él, porque si no estaríamos pensando en otro tipo de alternativas, ¿sí me explico? Para tratar de llenar nuestro corazón. No, pone en nuestro corazón la dirección a la cual seguir. Y en este caso ellos, viendo el evento estelar, Dios pone en su corazón la llegada del nuevo rey de los judíos. ¿Sí me dan a entender? No, estoy mosqueado. Entonces, es bien interesante porque trato a veces de utilizar un poco la imaginación y decir, o sea, todo el tiempo se dedicaban viendo el cielo y veían eventos, pero este en especial, de inmediato lo relacionaron con el nacimiento del Mesías. Y de igual manera nosotros en nuestra vida podemos tener momentos de toda índole, pero hay ciertas circunstancias que de inmediato las relacionamos con, me está llamando Dios. No sé por qué, no sé cómo poder definir lo que me está pasando, porque a lo mejor me pasó igual hace 20 años, pero hace 20 años no me interesó. Hace 10 años no me interesó el mismo evento, las mismas circunstancias, no me interesó como hoy sí Dios puso en mi corazón esta desesperada para buscarlo. ¿Sí me doy a entender, hermanos? O sea, entendamos que es Dios el que puso en el corazón de estos magos, o de estos astrónomos, la convicción de que se debía al nacimiento de Cristo. De igual manera, cada uno de nosotros hemos vivido circunstancias a lo mejor difíciles, similares en algún momento a lo que estamos pasando. Pero hoy en día es Dios el que nos dice, acércate. O sea, es Él quien nos está queriendo llamar. ¿Sí me debe entender? Los astrónomos veían estrellas todo el tiempo. Pero este evento en lo particular, lo que hizo Dios fue decir, va a llegar el rey de los judíos. Y ellos, siendo astrónomos, sabían que había un rey en Jerusalén llamado Herodes. ¿Sí me da a entender? O sea, no estaban ajenos de que a donde iban a iniciar su travesía, ya había un rey con el aval de Roma. Pero se aventaron. Dijeron, vamos. ¿No? Y entonces inician un camino desde el oriente. Y entiéndase por el oriente, puede ser desde Arabia, la India, Asia, o sea, toda aquella zona de Irán, Irak, Afganistán, etc. O sea, de aquella zona pudo haber sido, ¿no? Entonces, inician una travesía para llegar. Y tan no sabían a dónde llegar, que llegan a Jerusalén. Y llegan ¿cómo se llama? Ante el rey. O sea, no llegaron buscando a Belén, o sea, no tenían más conocimiento. Su conocimiento se limitaba a una sola profecía. Había de nacer el rey entre los judíos que había de gobernar al mundo. Eso era todo lo que sabían estos amigos. Era todo lo que sabían. Bueno, con esa única información inician un viaje, porque ven un evento
y saben que habría de nacer el rey de los judíos. O sea, dos cosas que les hicieron tomar la decisión de iniciar un viaje y llegan a Jerusalén. No llegan a Belén, no se les reveló en ese momento a ángeles que les dijeran, no vayas ante Herodes, no, vete a Belén directamente, ahí va a ser, etc. No los llevó con un rabí tampoco. O sea, Dios quiso que llegaran con Herodes. Sí, o sea, fue la voluntad de Dios que llegaran con Herodes y le preguntaran dónde habría de nacer el rey de los judíos. Ufa. O sea, imagínense la impresión que le iba a causar a ese hombre que personas ajenas de quién sabe qué lugar vienen preguntando por el rey de los judíos, el que acababa de nacer. Pero dice, pues si soy yo, decía aquel, ¿no? Entonces, entendamos que Dios permite las cosas con propósitos. O a lo mejor no nos da más información de la que necesitamos con ellos. ¿Sí me explico? O sea, sencillamente avanzaron hacia los judíos, pues sabían que iban a nacer el rey de los judíos ahí, ¿no? No, pues ¿en dónde será? No tengo, pues vamos a Jerusalén, ¿no? Pues el lugar de la religión judía, debe ser ahí debe aparecer. Y entonces se lanzan a Jerusalén. Y Dios no los estorba en ese trayecto. No les habla por sueños, como si lo hace después, sino que quiere que Dios se entere de que habría de ser el rey de los judíos. Y no solo Herodes. Dice la escritura aquí, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron a Jerusalén los magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Chao. Qué golpe al orgullo de alguien que se cree líder del pueblo, que se cree espiritual, porque ya les construyó un templo, porque logró convencer a los romanos, oigan, denle chance al pueblo judío de hacer sus peregrinaciones a Jerusalén, porque cada año se hacían peregrinaciones, la gente acudía a las ceremonias religiosas que se hacían cada año, ¿sí? Entonces, él había, desde su sabiduría humana, logrado desde el punto de vista político ciertos privilegios religiosos. Cuando le llega esta noticia, venimos a adorar a un rey que no eres tú, Herodes, pues dice aquí que se turbó, o sea, no durmió el hombre, no estuvo tranquilo. Dice aquí la escritura, oyendo esto, versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó, y no nada más él, toda Jerusalén con él. O sea, fue notorio que llegaron 3 individuos del oriente, bueno, no dice cuántos, que llegaron personas del oriente, llegaron hombres del oriente buscando adorar a un rey que acababa de nacer. Fue notorio. Están viendo, porque en Israel se veía el evento estelar, también se veía, nada más que lo estaban ignorando. También se veía el evento estelar, o sea, todo se conjugaba para hacerles saber bien aquel que habrá de liberarlos de los pecados. Y en lugar de que fuera una buena noticia, se espantaron, se turbaron, ¿sí? Se pusieron así todos, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo es posible? ¿De qué estamos hablando? En este momento, o sea, cuando mejor estamos, cuando ya tenemos nuestro templo, cuando podemos ir año con año a adorar a nuestro Dios, cuando están los sacerdotes, podemos ir a las sinagogas en nuestros pueblos, etc. En este momento viene esta noticia, turbó las ideas religiosas, el ambiente de un rey que ya había encontrado esa forma de vida, la comodidad. Era una forma cómoda de vida de otros. Había encontrado el darle la religión a los judíos por un lado y darle la política a Roma por otro. Ya, se había acomodado. Estaba tranquilito. Disfrutaba de su reinado. Pero esta noticia, vaya que lo choqueó, ¿no? Lo puso así todo alterado.
y no le dio felicidad. Y fue notorio a todo Israel, bueno, a toda Jerusalén, que estos hombres habían llegado de Oriente y que habían llegado buscando al rey de los judíos. Seguramente, cuando van llegando, no sé, esta es una objetura propia, pero van llegando para preguntar si alguno de los judíos sabía acerca del nacimiento de Jesús. Sería obvio que el rey recién nacido fuera notorio entre los judíos, ¿no? Pero se van dando cuenta que no tienen ni idea de lo que se están hablando. Y a lo mejor los mismos judíos lo empiezan pues, ve a preguntar allá al rey. No, a lo mejor él sabe, porque pues, nosotros ni idea tenemos. Oiga, pero ustedes no están viendo la estrellota ahí, esta luz que no es normal. Pues sí la vemos, pero pues yo estoy feliz con mi templo, ¿no? ¿Esto cómo nos puede ayudar a nosotros? Bueno, en principio darnos cuenta de una cosa. Dios es el que nos está llamando. No somos nosotros, porque a lo mejor nosotros nos inclinaríamos en una dirección más cómoda, sino que nos está llamando a buscarlo de manera seria, a buscarlo de manera que en verdad implique un tomar decisiones, porque estos hombres tomaron esas decisiones, abandonan su lugar donde ofrecían sus servicios como astrólogos, etc., para iniciar un viaje de no sé cuántos meses y llegar a un terreno que no conocían con una sola indicación. Iban a nacer aquí. ¿Hombre? ¿Quién sabe? Pero aquí habría de nacer. ¿Sí? Y entonces con esta sola indicación llegan y empiezan a preguntar, pues ¿dónde va a ser el evento? Pues no sé de qué estamos hablando. ¿Y dónde va a ser? Termina con el rey Herodes, se desespera y manda a llamar a todos los sabios, y él sabía, y era judío, pero ni siquiera él sabía dónde habría de nacer el Mesías. Y entonces le dicen lo siguiente: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ah, ya se enteraron dónde iban a ser. Y entonces, ¿qué es lo que hace Herodes? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, fíjense qué interesante, ya fue en secreto, ya no fue algo que Jerusalén supiera. Ya con que ya hayan llegado estos magos del Oriente, ya es más que suficiente con todo el alboroto que se armó. Ya mejor que se vayan como si nada hubiera pasado. Eso normalmente llega a suceder cuando Dios nos despierta, cuando Dios nos quiere sacudir, como en este caso quería sacudir a Herodes, quería sacudir al pueblo de Israel y decirles: hey, mejor personas de otros países vienen a buscar al Mesías y ustedes no se dan cuenta, no ven la señal de que ha llegado el tiempo de su salvación. ¿Sí? Y entonces se estremece toda Jerusalén, pero Herodes, que no quería perder su poder, que no quería perder su cuota de poder, le dice secreto, los manda en secreto, dice, llamando al secreto de los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Dice, e indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Y esto qué significa? Que Herodes buscó tratar de tener una estimación de cuándo fue esto, desde cuándo está ahí, y ni cuándo nos habíamos dado. Ahí te puedes dar cuenta que estaba completamente ajeno a la vida de estas personas, siendo que son religiosas. Te puedes dar cuenta cómo estaban viviendo ajenos. O sea, como si Dios, pues ya estamos bien, ¿no? Como estamos. ¿Sí me da a entender? Y entonces, lo que hace Herodes es, ya no vamos a hacer que la gente empiece a hacer preguntas. Mejor, de manera discreta, vamos a mandar a estos hombres, les vamos a decir que es en Belén. Pues vayan
ya cuando lo encuentren me vienen a avisar para que yo también vaya y le adore. O sea, ya muy hipócritamente la persona, en este caso este rey, ya busca la manera de informarse, pero no con una buena intención, ¿sí? Sino que les dice, llamando al secreto de los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Parecía una buena intención de Herodes? Sí. O sea, ante los magos, vamos a ponernos en la posición de los magos. Oye, pues mira qué bueno, quiere creyente, ¿no? Ya entendió, parece que ya se interesó en es rey, no se da cuenta de la estrellota ahí en la cabeza, pero bueno, finalmente ya entendió, ¿no? Ya le cayó el 20, qué bueno. Pero no era porque tenía realmente un corazón recto para buscar a Jesús, ¿sí? Sino lo que quería era ver la manera de deshacerse de él. Dice aquí la escritura entonces, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Ok, yo te saco la información de cuándo viste la estrella. No, pues tiene como 4 meses o 5 meses, porque hemos viajado todo este tiempo, de allá para acá. Y entonces, bueno, tiene como 4 o 5 meses, quiere decir que pues, ya a lo mejor ya está por nacer, ¿no? Y entonces empieza Herodes después de averiguar dónde habría de nacer, los envía, o sea, les da la información de dónde habría de nacer. Esto parece bueno, entre comillas, pero recordemos que Herodes era un personaje que todo lo manejaba a conveniencia. ¿Sí? Si me convenía, daba información. Si no me convenía, no daba información. No quería darles información al pueblo de Jerusalén acerca de que los magos llegaron para buscar en dónde, y que los envió diciéndoles dónde había de nacer el niño. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se van los magos y Herodes se queda como diciendo, no, pues nomás que me digan dónde, ¿no? O sea, creyó que efectivamente los había logrado engañar. Y de hecho sí, o sea, tuvo que ir Dios más adelante a decirles, no le dices Herodes. Porque ellos sí creyeron de verdad que Herodes estaba siendo sincero. Eso nos demuestra que a veces no sabemos los corazones de la gente. O sea, podemos ser sinceros en creer de las personas y resulta que no tenían una buena intención, que realmente no querían buscar realmente de Dios o de Jesús. ¿Sí? Y entonces vemos que Dios actúa. Los manda sin información, pero los manda con Herodes, y ya después los manda a Belén de Judea. Continúa diciendo la escritura. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto al oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Quisiera hacer aquí una pequeña observación geográfica bastante interesante. Ellos venían, pensando que aquí está Jerusalén, ellos venían del oriente, venían de la zona de la India hacia Jerusalén, ¿sí? Hacia Israel. Belén está de este lado de Jerusalén, o sea, está, digamos, de oriente a occidente, antes de Jerusalén. Pero no llegaron directamente a Belén, o sea, no hubo de parte de Dios un aviso que les dijera, hey, no sigan a Jerusalén, dense la vuelta aquí tantito y bajen un poquito y van a encontrar Belén, y ahí va a ser. Sino efectivamente permitió que llegaran hasta Jerusalén para dar aviso, o sea, para anunciar este evento y después trasladarse hacia Belén. En todo este trayecto Dios no les dijo nada, ni les advirtió nada. Llegaron, cumplieron con el propósito al que habían ido y después se trasladaron hacia la zona de Belén. ¿Sí? Esto de lo que me habla es, pensemos en nuestra vida como cristianos, o como personas que estamos buscando a Dios. Él nos permite llegar a ciertos lugares con propósitos específicos. ¿Sí? En este caso, les permitió llegar a Jerusalén.
Y de ahí Dios les dijo cómo dirigirse, hacia qué otra ciudad dirigirse. A lo que me refiero es que tenemos que aprender que no siempre vamos a escuchar de manera clara las lecciones que Dios quiera darnos en nuestra vida. Pero si Él nos dice, ve a Jerusalén, o hace esto, o si nos pone en nuestro corazón, sabes que haz este bien, busca de esta manera a Dios, ponte a orar, o sea, lo que Dios nos vaya dando de entendimiento, sigamos por ahí. No tratemos de agarrar y de llenarnos de muchas cosas si no aprendemos a obedecer en lo que sí ya nos cayó bien, sino que sí ya entendimos. Ellos entendieron que iban a hacer en Jerusalén, había llegado el momento, bueno, en Judea, y se arrancaron para allá. Eso es todo lo que sabían. Y confiaban en que Dios los había de guiar. Nosotros a veces somos muy incrédulos y no nos queremos dar cuenta de que Dios nos va dando direcciones hasta que se cumplen ciertos propósitos, hermanos. ¿Sí? Es decir, caminamos, y solamente hasta que Dios cumple un propósito es que nos dice, es para este otro lado. Yo pensé que era aquí, yo pensé que era allá, yo pensé que tenía que hacer esto. Hasta aquí te traje para enseñarte esto y luego síguele por este lado. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Sí? En este caso ellos tuvieron que aprender. Y fueron y dieron aviso a Herodes, Jerusalén, a todo Jerusalén con ellos. Y entonces ponen nuevamente de frente la estrella y caminan en dirección a Belén. ¿Sí? Continúa diciendo aquí la escritura. Y al ver la estrella, se regocijaron con un grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y todos lo adoraron. Aquí vale la pena entender un pequeño detalle que contraviene la tradición católica. Aquí ya Jesús estaba en una casa, ya no estaba en el pesebre. O sea, ya había pasado, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos, pero había pasado tiempo de su nacimiento, porque ya no estaban en el establo, ya no estaban ahí. Ya cuando llegaron los magos, ya estaban en una casa. Si ya había terminado el censo, por lo cual habían tenido que trasladarse José y María hasta Belén, y ya estaban habitando en una casa. Por eso dice aquí. Y llegando a la casa, se presentaron a una casa, no llegaron ahí con el burrito y la vaquita y el heno, y ahí en el pesebre, no, ya no estaban ahí Jesús. Ya estaban en una casa. Y entonces llegan y lo adoran. ¿Sí? Son pequeños detalles que a lo mejor pueden no significar mucho, pero nos van dando luz en cuanto a que no todas las tradiciones son lo que tienen que ser. Si me deben entender. No todo lo que nos dicen que así fue, pues así tuvo que hacer, porque así me lo dijo, me lo enseñaron desde pequeñito, ¿no? No, ya estaba Jesús en una casa cuando llegan los magos y lo adoran. ¿De acuerdo? Ya también entendimos que un mago no tiene que ver con que haga magia, sino que así encasillaban a distintas personas con distintos oficios que la gente no estaba entender, ¿no? Entonces, llegan y lo adoran. Y les decía, entran a la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, recibieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra otro camino. O sea, sí había otro camino para llegar a Jerusalén. Igual, ese otro camino no se los mostró Dios antes. Él quiso que fuera a Jerusalén. ¿Sí me entiendes? O sea, Él quiso que llegaran hasta Jerusalén porque quería dar aviso. Es una manera de testificarle a las personas. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Por qué vale la pena asimilar o estudiar esto? Porque vemos a Dios actuando de una manera, con un fin, y luego modificar, y se los envía por otro lado.
O sea, hasta el momento que les dice, no regreses a Herodes, caray, pues entonces no era tan buena persona como pensaba que era, ¿no? O sea, porque hasta me había dicho que regresara, ¿no? Se tuvieron que regresar por otro camino, ¿sí? Dios nos va instruyendo. No es que cuando llegamos ya sabemos todo. No sabemos nada. Vamos aprendiendo, vamos creciendo y vamos conociendo más de Dios. ¿Sí? La salvación es el inicio, no es el fin en sí mismo. Muchas veces creemos que el ser salvos es el objetivo máximo que tenemos que buscar. Sí, el perdón de nuestros pecados es porque no hay otra manera de poder llegar al Padre. No puedo tener una relación con Dios si permanezco en mis maldades. ¿Sí me entienden? Necesito que Él borre mis pecados, limpie mi vida, para poder iniciar una vida con Dios. No es que ya llegando a la salvación ya estoy del otro lado. No. Es el inicio que nos lleva al cielo. Es el inicio de una relación con Dios. ¿Sí me entendemos? Porque muchas veces nos vemos con la idea de, es que todavía no soy salvo. ¿Ok? O sea, sí se entiende que bueno que te das cuenta que todavía no. Pero bueno, sí quisiera que entendamos que no es un fin en sí mismo. Es el principio para poder tener una relación que nos va a llevar al reino de los cielos en compañía de Jesús. ¿Sí me debe entender, hermanos? Sí. Y en esta comunidad lo que queremos no solamente es hablar de la salvación como tal, sino también de lo que sigue después de la salvación, porque muchas veces pareciera que nada más se busca que la gente se arrepienta y ya. Hay que tener esa claridad de decir, es que hay una vida después de poder ser perdonados de nuestros pecados. Hay una vida con Dios, hay una vida llena de gracia, de verdad, llena de promesas, llena de desafíos a la fe, que son cosas que a lo mejor no nos enteramos mucho, no nos dijeron muy claramente el cómo vivirlo antes, ¿no? El principio es que inicies una relación con Dios, ¿sí? Que vuelvas a empezar, que empieces como de cero, e inicies a tener una relación con Dios distinta. Que podamos decir, como en este caso los magos, inició en su tierra viendo un objeto celeste, un cuerpo celeste que estaba muy luminoso, toman una decisión en función de una sola profecía, o sea, una sola información que tenían, como podían haber tenido panfletos chinos, arábigos, griegos, etc. Pero Dios les hace saber que es por el motivo de la llegada de Cristo. Dios es el que ya tomó el control de nuestras vidas, hermanos. Por eso estamos aquí. No estamos aquí porque seamos capaces, inteligentes, equilibrados, que tengamos cosas buenas que ofrecer a Dios. No tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Así que lo que debemos de aprender es, Señor, guíame tú. O sea, guíame hacia donde quieres que yo vaya. Y no tenerle miedo a lo que viene por delante, hermanos. No tenerle miedo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a primero veo y después creo, ¿no? O sea, primero me aseguro de algo y ya después empiezo a confiar. La vida de fe, la vida de Cristo no es así. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Escritura que iba una columna en el día, de una nube grande, delante de ellos, y por la noche esta nube se volvía como un fuego para alumbrar su camino. Ellos no podían ver qué había delante, ni de la columna de fuego. No sabían qué había después, pero sí sabían lo que veían. Lo que veían era la presencia de Dios con ellos. En este caso, estos magos veían la presencia de Dios con ellos. Y siguieron esa dirección inicial, esa presencia que Dios les dio, hasta Jerusalén. Y ahí recibieron nuevas indicaciones, y además por medio de quién, ¿no? No va a ser en Belén, donde van a ser. En otras palabras, Dios tiene
Así como tuvo en sus manos la vida de estos magos, de estos personajes, también nuestra vida está en sus manos. Y lo que nos permite experimentar tiene propósitos. A lo mejor no lo vamos a entender inicialmente, hermanos, porque somos muy dados a querer tratar de razonar y de darle sentido a las cosas. Pero no desconfiemos de Dios. Aquí vemos a unas personas que fueron guiadas hasta un lugar al que no era el lugar donde iban a ser el Mesías, donde estaba. Pero tenían que pasar por ahí antes. ¿Sí nos debe entender? A veces son así las cosas. ¿Por qué? Solo Dios sabrá. Y ya cuando lleguemos hasta el final y veamos su obra completa en nosotros, y voltemos para atrás y digamos, con razón, ahora entiendo. Y después de muchos años, pero sí, ahora entiendo, ¿no? Era necesario que pasara por eso, por estas circunstancias. Ahora comprendo esto otro. Pero confiemos en Él. Si no nos desanimemos de que veamos cosas difíciles, de que enfrentemos situaciones adversas, están bajo su control. No nos va a pasar más allá de lo que Él quiera. Sí, están bajo su control. Hasta el adversario está bajo su control, lo utiliza para nuestro bien. A veces decimos, ay, cómo me está dando un montón de ideas y pensamientos. Lo está usando para nuestro bien. Si aprendemos a confiar en Él. Sí. No tengamos miedo. Ya decidió estar con nosotros. Ya puso su nombre, sus ojos, ya los puso en nosotros. Y no porque lo hayamos merecido, así lo decidió. Bendito sea su nombre, así lo decidió. Y aprendamos a decir, Señor, pues en tus manos comiendo. Hagan el bien que venga a su mano a hacer, háganlo. Las oportunidades que tengan de hacer un bien, no las desaprovechen. Por algo se puede, se acercó esa persona, o si sienten hacer algo para Dios, háganlo. Ay, es que todavía no me dice nada el hermano. ¿Y? Esperes a que alguien te diga algo. Si Dios está poniendo en tu corazón, no esperes autorización de nadie. Él es el que lo está autorizando, no yo, ni ninguna otra persona. Hagan el bien que venga a su mano a hacer. Y van a ir descubriendo a un Dios que está siempre presente, queriéndonos ayudar. Sí lo deben entender. No esperen, ¿verdad?, que alguien les ponga palomita. A lo mejor eso era antes, pero ya no se trata de que alguien nos ponga palomita. Que Dios sea el que proponga en nosotros el querer como el hacer. Y entendamos. No somos personas que sepamos hacer lo bueno, ni tampoco personas que por naturaleza hayamos, ay, qué padre, hoy voy a salir a repartir tortas al metro. Si Dios lo pone, atiéndelo. Y si lo pone y dices, es que me viene esto a la mente, pero no sé cómo, no tengo para poderlo hacer, ora. Y va a venir. Porque Él pone el querer como el hacer para que oremos, pidamos y entonces lo veamos glorificado. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Es bien importante que aprendamos a confiar en Dios. La base de la vida cristiana es confiar en Él, saber que nos ama. Y si sabemos que nos ama, sabemos que tenemos todas las cosas garantizadas. Porque nos ama. Sí, porque tiene cuidado de nosotros. Ya decidió poner su nombre en nuestras vidas. Ya lo decidió. Algo así como que ya estamos sellados. Sí. Y no porque seamos más que alguien más. No, sencillamente, si estamos aquí es porque ya puso sus ojos en nosotros. Y a ver ¿a dónde iríamos de su espíritu? ¿No? Dice la Escritura. Si voy a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a la Seúl, ahí estás tú. Si me voy debajo de las piedras, ahí estás tú. O sea, ya estamos en Él y le pertenecemos a Él. Así que sencillamente confiemos en su presencia. Sigamos su presencia. Si no entendemos. Estos hombres así lo hicieron. Y llegaron y se encontraron con Jesús. Y lo adoraron. Y después de su encuentro con Jesús,
Entonces sí empezaron a recibir claridad acerca de qué camino no seguir, ¿verdad? Dios nos va guiando, ya nos trajo hasta aquí, nos va a seguir ayudando, no lo dudemos. Y si en un momento dado, después de un tiempo, Dios te lleva a otro lado, bendito sea su nombre, ve y síguelo a Él. Aquí no se trata de cuatro paredes, ni de quién está al frente o quién no está al frente. Vayamos en pos de Dios, de Cristo. Aquí no se trata, nadie tiene el monopolio de ninguna verdad. Nadie. Nadie puede decir, aquí sí. Es Dios quien decide cómo nos habla, de qué manera nos habla y a través de quién nos habla. Puede levantar hijos de las piedras, ¿no? Entonces no sabemos en medio que Él decide usar, pero Dios quiere que mi presencia ahí, pues estar, y cuando se mueva su lado, pues ahí también lo que digas, Señor. Pero entendamos que no es una relación con una congregación, con una comunidad, es una relación con Él. Y si Él nos coloca en una comunidad cristiana, es para nuestro bien. Saquemos de todo el provecho a las enseñanzas que nos quiera dar, pero sepamos que después nos vamos a mover, porque no sabemos ni de dónde venimos ni de dónde vamos. Aprendamos todo lo que podamos, mientras nos tenga, en un lugar aquí o donde sea, pero aprovechemos cada momento de su presencia. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, tú cambiaste la vida de aquellos que estamos. Ven a hacerlo también en nosotros, por favor. Te necesitamos, Jesús. Queremos encontrarnos contigo, Señor. Queremos orar. A lo mejor has querido que pasemos por otros lados, que vayamos a Jerusalén primero, que estemos preguntando aquí y allá. Pero hoy estamos aquí, Señor. Hasta aquí nos has traído. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar y en tu casa habitar, tu nombre levantar. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar y en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por habernos llamado, por querernos cerca de ti, Señor Jesús. Miraste con tu luz mi corazón
gracias porque hasta aquí nos trajiste, Jesús. No sabemos si esto pueda convertirse en algo así como Jerusalén, o pueda ser un lugar como Belén, Señor. Pero lo que sí estamos seguros es que tú nos estás guiando, Señor. Y eso es lo que vale la pena. Saber que vamos detrás de ti, Señor. Que tú nos estás dirigiendo en cada ya no nos sentimos cómodos con la vida que llevábamos. Eso se lo debemos saber. Ya nuestra conciencia está despierta. Se lo debemos saber. Padre, ayuda a cada uno. Fortalece su corazón. Fortalece su vida, Señor. No tenemos a nadie más a quien ir, Señor. Tampoco queremos ir a nadie más, Señor. Gracias, Señor. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorar.
vivamos una religión falsa, porque no quieres que vivamos indiferentes a tus señales, Señor. Porque quieres que veamos ese evento estelar, Señor, esa evidencia de que nos estás dirigiendo, Señor. Gracias, gracias de verdad, Padre, porque sabemos que vamos por el camino correcto. No porque lo merezcamos, pero sabemos que nos estás llamando, Señor. Gracias, Jesús.